Bueno, a continuación les mostraré todos los elementos utilizados en el montaje experimental del motor térmico que usa como combustible a vapor. Entonces necesitamos un cautín, unas tapas plásticas, necesitamos unas cucharas plásticas, las cuales harán de alaves de nuestra turbina. Estas pues irán adheridas a las tapas plásticas. Necesitamos pegante, un motor DC que hará en este caso de generador. Necesitamos unas jeringas gradadas. Necesitamos un recipiente plástico como este transparente que también está gradado y un envase metálico. Necesitamos silicona y un termómetro con termocupla. Bueno, a continuación vamos a calcular la cantidad de líquido que vamos a tener en nuestra botella. Entonces para eso vamos a utilizar el principio de Arquímedes. Entonces lo primero que vamos a hacer es sumergir nuestra botella en vacío, que está vacía, en la botella, la cual tiene 200 mililitros de agua inicialmente. Entonces lo que vamos a hacer es sumergir nuestro recipiente vacío y vamos a capturar el grado 0 para la calibración. Entonces sumergiendo la lata, aquí ya tenemos nuestro 0. Ahora, por la ley de Arquímedes, el líquido que yo introduzca en la botella va a hacer que se desplace el agua hacia arriba y esa cantidad va a ser la que va a estar dentro de nuestro tarro. Entonces ahora procedemos con una jeringa que también tenemos gradada. Vamos a sumergirla y a tomar 50 mililitros de agua. Ya teniendo los 50 mililitros de agua en nuestra jeringa, procedemos a introducir esta agua dentro de la botella. Nos va a tomar un poco de tiempo porque pues, el orificio de la botella es muy pequeño. La idea es que cuando se caliente el vapor salga por este orificio, entonces nos conviene que el orificio de la botella sea pequeño. Una vez introducidos los 50 mililitros de agua, sumergimos nuevamente nuestra botella y vemos que a partir del 0 debe subir 50 mililitros hacia arriba, es decir, un poco más de 300 mililitros. Entonces sumergimos nuestra botella y podemos ver el nivel del agua supera los 300 mililitros, lo cual me indica que dentro de la botella tenemos efectivamente los 50 mililitros de agua que inyectamos con la jeringa. Bueno, iniciando nuestro experimento, iniciamos nuestro cronómetro, lo dejamos en 0 y iniciamos y tomamos la temperatura, que en este momento pues es la temperatura ambiente, que tenemos 18 grados Celsius. Transcurrió 4 minutos y 7 segundos, tenemos una temperatura en nuestro envase metálico de 21 grados Celsius. A los 7 minutos y 50 segundos tenemos una temperatura en nuestro sistema registrado por el termómetro de 28 grados Celsius. A los 12.05 minutos nuestro sistema está a una temperatura de 32 grados Celsius. En estos momentos todavía no tenemos proceso de vaporización. A los 13 minutos y 57 segundos tenemos una temperatura en el sistema de 38 grados Celsius. Al minuto 15 y 39 segundos se tomó la decisión de poner dos termocuplas, uno en la parte inferior y uno en la parte superior de la lata.
Esto debido a que pudimos evidenciar que la parte inferior, al estar más cercana a la resistencia, pues adquiere una temperatura mucho mayor que la parte superior. En la parte inferior registramos una temperatura de 62 grados Celsius y en la parte superior una temperatura de 38 grados Celsius. Al minuto 20,02 segundos registramos en la parte inferior del sistema 70 grados Celsius y en la parte superior 56 grados Celsius. Al minuto 24,17 segundos tomamos un registro de 71 grados Celsius en la parte superior y 82 grados Celsius en la parte inferior. Todavía no tenemos vaporización. A los 28 minutos y 1 segundo registramos una temperatura en la parte inferior de 91 grados Celsius y en la parte superior de 77 grados Celsius. La temperatura aún no es suficiente para tener un proceso de vaporización. Se trasladó el sistema a la estufa, esto debido a que la resistencia no nos suministraba la temperatura suficiente para que el agua dentro de la lata llegara al punto de ebullición. Entonces vamos a iniciar nuestro experimento. Prendemos la estufa y iniciamos nuestro cronómetro. Tenemos una temperatura ambiente o del sistema a 22 grados Celsius. A los 13 segundos tenemos una temperatura de 42 grados Celsius y 0 voltios a las salidas del generador. Aún no tenemos evaporización. A los 50 segundos tenemos una temperatura de 78 grados Celsius. Vemos que la temperatura está creciendo rápidamente. Esto debido a que la lata está directamente al fuego. Aún no tenemos vaporización. A los 2 minutos y 49 segundos tenemos 103 grados Celsius y una diferencia de potencial de 0.21 voltios a las salidas del generador. Vemos que ya el vapor golpea los álabes y el rotor gira, generando una pequeña diferencia de potencial. Al minuto 5 tenemos una temperatura de 127 grados Celsius y una diferencia de potencial de 0.60 voltios, lo cual no es suficiente para encender nuestra luz LED, pero ya hay movimiento. Los álabes de la turbina se le quita peso a esta para que gire más rápido. Iniciamos otra vez el experimento. Tenemos nuestro cronómetro nuevamente en 0 segundos y una temperatura inicial de 21 grados Celsius. Tenemos nuestra termocupla conectada a nuestra botella metálica, nuestro generador, nuestro diodo LED conectado a los bornes del generador. Entonces damos inicio al experimento, iniciamos, encendemos nuestra estufa. Vemos que alcanzamos a los 26 segundos una temperatura de 69 grados Celsius. La temperatura aumenta rápidamente. Aún no tenemos proceso de vaporización. Tenemos 0 voltios a los bornes del generador. Al minuto y 26 segundos tenemos una temperatura de 111 grados Celsius y una diferencia de potencial de 0 voltios. Tenemos vaporización, pero no es la suficiente para hacer girar los álabes de la turbina.
Ahora podemos observar que hemos alcanzado 127 grados Celsius. A los 3 minutos con 47 segundos se genera una diferencia de potencial de 1.6 voltios a las salidas del generador, el cual nos hace encender o nos pone en directo nuestro diodo LED. Podemos ver que la presión que sale de nuestra botella metálica es suficientemente grande para hacer girar rápidamente la turbina que está en el eje del rotor. Podemos evidenciar cómo se prende la luz LED, el diodo LED, y esto sucede a los 4 minutos 42 segundos. Como pudimos evidenciar en el proceso experimental del funcionamiento del motor a vapor, podemos obtener una primera gráfica de temperatura versus tiempo. Aquí podemos observar cómo la temperatura empieza a aumentar hasta que llega a un punto en el cual se estabiliza y se mantiene aproximadamente a 110 grados Celsius. Para llegar a este punto transcurren aproximadamente 1 minuto y 26 segundos o 86 segundos. Debemos recordar que en el experimento la termocupla estaba adosada a la lata, es decir, que muy probablemente esta temperatura de 110 grados Celsius es la que estaba experimentando la lata, la cual estaba directamente al fuego, pero el agua al interior de la lata debería estar aproximadamente a 100 grados Celsius, temperatura en la cual comienza el proceso de vaporización. Otra gráfica que podemos obtener es presión versus temperatura. Podemos evidenciar una presión inicial a una temperatura inicial y una temperatura final y una presión final. Observamos que cuando nuestra temperatura inicial, que en este caso es la temperatura ambiente, aumenta, la presión dentro del recipiente que contiene el agua también aumenta. Esto es debido a que las moléculas en el recipiente ocupan todo el espacio disponible y estas rebotan en las paredes de la botella metálica, del recipiente metálico. Cuando aumenta la temperatura, la agitación térmica de las moléculas aumenta, aumentando así su velocidad. Y cuando el agua hierve, el vapor de agua, al incrementar la cantidad de gas en el recipiente, pues este vapor busca una única salida del recipiente, y cuando lo hace golpea a la vez de la turbina que está conectado al eje del motor, generando el movimiento en el eje. Obtenemos una gráfica de presión versus volumen, en donde tenemos una presión inicial, un volumen inicial y una presión final y un volumen final, en donde se puede observar la ley de Gauss-Lussac, en donde la presión es inversamente proporcional al volumen a una temperatura constante. Cuando tenemos una presión alta, indica una cantidad de volumen menor. Es decir, que cuando tenemos una alta presión en el sistema, esto nos indica una mayor cantidad de moléculas de vapor y un bajo volumen de agua en el sistema. En resumen, tenemos un proceso de temperatura versus tiempo en donde se calienta el recipiente y su contenido, en este caso agua, hasta llegar a un punto de ebullición, por lo cual se genera un proceso isotérmico en donde se genera la presión suficiente para generar el movimiento del eje del motor cuando el vapor choca contra los álabes de la turbina, y finalmente se obtiene una presión inicial, la cual
aumenta mientras el volumen del agua disminuye debido a que ésta está pues en proceso de evaporación.